a favor del Entente. Pero bien, apenas conseguida esta ventaja, para las fuerzas del Entente fue compensada por los sucesos que tuvieron lugar en el Teatro de Operaciones Oriental de la guerra. Desde comienzos de 1917, Rusia, una de las potencias principales del Entente, había sufrido una gran agitación. Y surgió así, en febrero de ese mismo año, el mal manejo de la guerra por parte del gobierno zarista había contribuido a inspirar un levantamiento popular, la Revolución de Febrero. La revolución forzó a la abdicación del zar Nicolás II y puso en el poder un gobierno provisional en facciones liberales y socialistas, por supuesto, que a fin de cuentas estaba bajo el mandato del miembro del Partido Socialista Revolucionario, Alexander Kerensky. Este breve experimento con la democracia pluralista fue caótico y en los meses del verano él continuó deteriorando del esfuerzo bélico y una situación económica cada vez más calamitosa que provocó disturbios por parte de los trabajadores, los soldados y también, por supuesto, los marinos rusos, que abreviando todo esto, los días de julio. Y no dejando atrás el 24 y 25 de octubre de 1917. Las fuerzas de bolcheviques, izquierda socialista, él mandó a Vladimir Lenin y tomaron los principales edificios del gobierno. Y así asaltaron el Palacio del Invierno y luego la sede del nuevo gobierno en la capital de Rusia, Petrogrado, actual de San Petersburgo, la gran revolución socialista de octubre. El primer golpe marxista exitoso de la historia. Desalojó el ineficaz gobierno provisional y finalmente estableció una república socialista soviética bajo la dirección de Lenin, por supuesto. Pero bien, las radicales reformas sociales, políticas, económicas y agrarias del nuevo Estado soviético en los años de la posguerra inquietarían a los gobiernos democráticos occidentales que, pues estos tenían tanto la expansión del comunismo por toda la Europa, que tuvieron que estar dispuestos a transgredir o sosegar a los regímenes de derecha, incluyendo a la Alemania nazi de Adolf Hitler en las décadas de 1920 y 1930. Pero el efecto inmediato de la Revolución Rusa en el escenario europeo fue una brutal y prolongada guerra civil en tierras rusas. Esto fue nada más y nada menos que en 1917 y 1922. Y la decisión de los líderes bolcheviques de hacer las paces por separado con Alemania del Kaiser. Cuando las negociaciones fracasaron totalmente debido a la exigencia alemana, el ejército alemán lanzó una ofensiva general al frente del Oriental, que produjo, por supuesto, el Tratado de Paz de Brest-Litovsk el 6 de marzo de 1918. Para no abrumar a todos los que me están escuchando sobre la Primera Guerra Mundial, debemos decir que, en resumen, la Primera Guerra Mundial representó una de las guerras más destructivas de la historia moderna. Como consecuencia de las hostilidades, murieron casi 10 millones de soldados, cifra
que supera ampliamente la suma de las muertes de militares de todas las guerras de los 100 años anteriores. Si bien es difícil determinar con precisión las estadísticas de las bajas, se calcula que aproximadamente 21 millones de hombres fueron heridos con combate. También es importante que las enormes pérdidas a ambos lados del conflicto, en parte, fueron el resultado de la introducción de nuevas armas, como la ametralladora y el gas, así como el hecho de que los jefes militares no adaptaron sus tácticas de la naturaleza crecientemente mecanizada de la guerra, la política del desgaste, particularmente en el frente occidental. Les costó la vida de cientos de millones de soldados. Pero no hay que dejar atrás el 1 de julio de 1916, la fecha en que se produjo la mayor pérdida de vidas en un solo día. En Somme, solo el ejército británico sufrió más de 57,000 bajas, anexando asimismo que Alemania y Rusia registraron la mayor cantidad de muertes militares, aproximadamente 1.773.700 y 1.700.000 respectivamente. Francia perdió el 16% de sus fuerzas movilizadas, la tasa de mortalidad más alta en relación con las tropas desplegadas. Ningún organismo oficial llevó una cuenta minuciosa de las pérdidas de civiles durante los años de la guerra, pero los estudiosos afirman que 13 millones de no combatientes murieron como consecuencia directa o indirecta de las hostilidades. La mortalidad de las poblaciones de militares y civiles llegó al punto máximo al final de la guerra con el brote de la gripe española, la más mortífera epidemia de la influenza de toda la historia. Como consecuencia del conflicto, millones de personas fueron desgarriadas y desplazadas de sus hogares en Europa y Asia Menor. Las pérdidas industriales y de propiedades fueron catastróficas, especialmente en Francia y Bélgica, donde los enfrentamientos habían sido más intensos. Pero bien, pasemos a las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Las onerosas compensaciones impuestas después de la Primera Guerra Mundial, junto con un periodo inflacionario general en Europa en la década de 1920, otro resultado directo de la guerra catastrófica en términos materiales, provocó una espiral hiperinflacionaria del Reichsmark alemán en 1923. Este periodo hiperinflacionario, combinado con los efectos de la Gran Depresión que comenzó en 1929, verdaderamente socavó la estabilidad de la economía alemana, liquidó los ahorros personales de la clase media y estimuló el desempleo masivo. Semejante caos económico influyó de manera decisiva en el aumento del descontento social y desestabilizó a la frágil República de Weimar. Los esfuerzos de las potencias europeas occidentales por marginar a Alemania debilitaron y aislaron a sus líderes democráticos y acentuaron la necesidad de devolver el prestigio a Alemania a través de la remilitarización y la expansión. Pero por supuesto, también podemos decir que la agitación social y económica
que siguió a la Primera Guerra Mundial desestabilizó fuertemente a la incipiente democracia. Pero bien, así dio lugar al surgimiento de muchos partidos de extrema derecha en la Alemania de Weimar, en relación con las deudas disposiciones del Tratado de Versalles. Fue principalmente perjudicial la convicción de cabal entre muchos integrantes de la población general de que Alemania había sido apuñalada por la espalda por los criminales de noviembre, aquellos que habían contribuido a formar el nuevo gobierno de Weimar, a mediar por la paz que los alemanes querían tan desesperadamente, pero que habían finalizado de un modo tan desastroso con el Tratado de Versalles. Muchos alemanes olvidaron que habían aplaudido la caída del Kaiser, que inicialmente habían recibido con agrado la reforma de democracia parlamentaria y que habían celebrado el armisticio. Recordaban solamente que la izquierda alemana, socialista, comunistas y judíos en el imaginario común habían entregado el honor alemán en favor de una paz ignominiosa, cuando ningún ejército extranjero ni siquiera había tocado territorio alemán. Esta del Scharhende, la leyenda de la puñalada por la espalda, fue iniciada y propagada por los jefes militares alemanes. Militares alemanes retirados de la época de la guerra, quienes, totalmente conscientes de que en 1918 la guerra se había vuelto insostenible para Alemania, le habían aconsejado al Kaiser que buscara la paz. Esto contribuyó a desacreditar más a los círculos socialistas y liberales alemanes, que establecen más comprometidos con el mantenimiento del frágil experimento del democrático alemán. Los republicanos, por razón, personas como el historiador Friedrich Merkel y el ganador del premio Nobel Thomas Mann, que al principio se habían resistido a la reforma democrática, ahora se sentían obligados a apoyar a la República de Weimar como el mal menor. En ese sentido, trataron de alejar a sus compatriotas de la polarización de la extrema derecha y la extrema izquierda. Las promesas de la derecha nacionalista alemana de revisar el Tratado de Versalles por la fuerza, si era necesario, ganaban cada vez más la aceptación entre los círculos respetables. Pero mientras tanto, el fantasma de la inminente amenaza comunista, después de la revolución bolchevique en Rusia y la corta duración de las revoluciones o los golpes comunistas en Hungría, Belarus, y en la propia Alemania, por ejemplo, el levantamiento espartaquista, inclinó el sentimiento político alemán decididamente hacia las causas de la derecha. Los agitadores de la izquierda política cumplieron duras sentencias en prisión por inspirar el descontento político. Por otro lado, los activistas de extrema derecha como Adolf Hitler, por supuesto, cuyo partido nazi había intentado deponer al gobierno de Bavaria y comenzar una revolución nacional, en el push de la cervecería de noviembre de 1923. Solo cumplieron 9 meses de una sentencia de 5 años de prisión por traición, que era un delito capital, mientras cumplía sentencia en prisión. Escribió su manifiesto político
Minecraft, que significa mi lucha. Esto significó mucho para ellos, pero las dificultades impuestas por el descontento social también. Pero bien, hablemos más sobre las impuestas por el descontento social y económico también tras la Primera Guerra Mundial y sus onerosos términos de paz, así como el miedo irracional que sentían las clases medias alemanas y a las que los comunistas tomaron el poder. Pero a esto se acabaron las soluciones democráticas, pluralistas en Alemania de Weimar. También aumentó el anhelo público de una dirección más autoritaria, un tipo de liderazgo que los votantes alemanes finalmente, por desgracia se podría decir, encontraron en Adolf Hitler y su partido nacionalista. Pero, por condiciones similares, también se beneficiaron los gobiernos autoritarios y totalitarios de Europa Oriental, comenzando con los perdedores de la Primera Guerra Mundial. Y a la larga se elevaron los niveles de tolerancia y consentimiento del antisemitismo y la discriminación de las minorías nacionales de toda la región. Finalmente, la destrucción y las catastróficas pérdidas de vidas durante la Primera Guerra Mundial condujeron a lo que se podría describir mejor como desesperanza cultural en muchos países que habían combatido la guerra. La desilusión respecto a la política nacional e internacional y un sentimiento de confianza respecto a los líderes políticos y los funcionarios de gobierno impregnaron la conciencia de un público que había sido testigo de los estragos de un devastador conflicto de nada más y nada menos que en total fueron 4 largos años en este trayecto. Pero bien, la mayor parte de los países europeos prácticamente habían perdido una generación de hombres jóvenes, y mientras algunos escritores como el alemán Ernst Hunder glorificaban la violencia de la guerra y el contexto nacional del conflicto en su obra de 1920. Tormenta de acero fue el relato vivido y realista de la guerra de trincheras, descrita en la obra maestra de 1929 de Erich Maria Remarque, sin novedad al frente occidental, la que captó la experiencia de las tropas en el frente y expresa de la alienación de la generación perdida.